Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, me levanta mucho la vara, digo, así que vamos a intentar hacer alguna cosa. Yo, las veces que he tenido la fortuna de hablar contigo, yo me coordino con él, vengo a sorprenderme, pero un poquito espío, ¿no? Entonces yo tenía algunos slides de hecho, y cuando vino Diego con sus slides, yo recordé que había una palabra en alemán, bueno, en alemán no, vaya a saber cuánto, que se llama, la tengo que leer porque no me la acuerdo, pareidolia. ¿Escucharon hablar de esta palabra? Bueno, pero no fue así como yo llegué a esta palabra, pasamos al siguiente, ¿no? Lo que hice fue obviamente ponerlo en este coso, en el libro gordo de PTT, que es el ChatGPT, y yo le dije, ¿cómo es que se llama esa manía o enfermedad de ver las nubes? Pareidolia, ¿no? Y no les voy a hacer leer lo que dice el ChatGPT, pero si ustedes lo leen me dice, bueno, pero no es una manía, ¿no? O sea, a la larga, esto de encontrar patrones en las cosas, bueno, en parte ha sido el motor de la ciencia, ¿no? Entonces una persona que está buscando patrones en los datos, etcétera, etcétera, tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que el hecho de encontrar patrones lleva a lo que quiere hacer la ciencia, que es resumir, pero el gran problema que tienen los datos es que el que busca encuentra. O sea, el que busca encuentra. O sea, uno va a encontrar siempre algo. Si yo te dejo mirando una nube, primero te vas a dar cuenta que es una nube, que no hay duda, y después yo te puedo convencer de que está la cara de Gardel. O sea, llega un momento que el gran problema que tiene el análisis de datos es que es una poderosísima herramienta histórica para encontrar patrones que sugieren leyes, que son testeadas, de todo lo que le dijeron en introducción al pensamiento científico, pero también tiene un enorme costado de paranoia, sobre todo atraída por el sesgo de confirmación, de que si uno no entra a los datos con algo que se le parece una pregunta, lo peor que le va a pasar es que los datos le van a querer decir lo que uno tiene ganas de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, gracias. A la larga, entonces, la recomendación que hacemos los que nos dedicamos a la estadística es, mirá, no podés tener una lectura tan extrema de los datos, ni podés creer en cualquier estupidez que te dicen los datos, ni tampoco podés entrar haciéndole decir a los datos cierta cosa. Entonces, en general, la recomendación que le da, yo me dedico a enseñar estadística, es, mira, tenés que tener una linda pregunta, tenés que contar una historia, tiene que haber algún tipo de propósito que vos quieras resolver apelando a los datos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en el tiempo que tengo disponible, les voy a contar una sola. Les voy a contar una historia, es una de Indiana Jones, seguro que la escucharon porque, como dice la señora, hay que repetirse porque el público cambia. Pero en definitiva esta es una de las historias más lindas que tiene análisis de datos. Y es realmente una de Indiana Jones, ¿no? Lo que están viendo ahí es un mapa del Soho. ¿Alguno de ustedes estuvo en el Soho londinense? Es como acá, es como casa más, casa menos, ¿no? Es como si fuese Palermo, un lugar muy lindo, etcétera, etcétera. Está lleno de tiendas, pero nos vamos al año 1854. Empieza la epidemia de cólera. Yo creo que era el 1 de septiembre, más o menos, ¿no? La gran ventaja del mago es que yo solo me doy cuenta si los trucos no funcionan. Entonces vamos a suponer que fue el 1 de septiembre. El cólera es una enfermedad espantosa, que tiene unos síntomas horribles, que conduce a una muerte más horrible aún, y que además tiene la pésima costumbre de atacar a la gente más pobre. O sea, en definitiva es algo realmente severo. Y al año 1854, el doctor John Snow estaba convencido de algo que ahora nos parece trivial, que es que el cólera se transmite por el agua. Ahora parece una estupidez, pero en ese momento lo que todo el mundo creía, menos Snow y cierto grupito, era que el cólera se transmitía por el aire. Entonces vos ibas a la casa de un amigo que te contaba que tenías síntomas de cólera, salías corriendo desesperado para no contagiarte, llegabas a tu casa, te tomabas un vaso de agua, la cara. Entonces el argumento, perdón Diego, la palabra biológico, estaba claro. O sea, las razones por las cuales el cólera se transmite por el agua y no por el aire, por lo menos desde la perspectiva de alguien que sabe mirar por un microscopio, era bastante convincente, pero no lograba convencer a quien había que convencer, ¿no? Que era a las personas que se dejen hinchar con esto de salir corriendo, sino que se fijen en el agua que toman, y menos aún lograba convencer a las autoridades. Se trata de hacer algo con el agua, no se trata de andar cerrando ventanas.
Bueno, la cuestión es que la tasa a la cual se reproduce el cólera y la epidemia es... No quiero contar esas historias después de la que pasamos, ¿no? Pero en definitiva, cuenta el propio Snow, y si no me creen, después voy a decir dónde meterse. Hay un sitio que recopila todos los relatos de Snow. Como buen científico puntilloso, él tenía un diario donde contaba absolutamente todo con un detalle pasmoso, y medio que dice literalmente esto. Mira, yo agarré a toda la gente de mi laboratorio, dije, sáquense el guardapolvo, vamos a la calle. Vamos a la calle a pasear por acá, por el Soho, a hacer lo que para muchos es una de las joyas de la visualización de datos. Es un gráfico que es capaz de... Por ahora no pase, no, si me pasás me spoileás el... Así que déjamelo ahí. No, vamos a hacer así. Lo que le dijo Snow a sus colaboradores es, bueno, vamos a la calle, vamos a tener que recorrer todo el barrio, y vamos a preguntar dónde están las casas, dónde están los casos de cólera, ¿está bien? Y después vamos a ver. Me encantaría dar esta charla sin estos grafiquitos, es más efectivo, porque justamente apela al argumento que yo quiero hacer. Tienen que imaginarse dos tipos de gráfico. Uno, cómo sería el gráfico si fuese cierto que el cólera se transmite por el aire. Y después, cómo sería el gráfico si fuese cierto que el cólera se transmite por el agua. Entonces vamos al más fácil. ¿Cómo les parece que sería el gráfico si yo empiezo a poner los casos de donde hay cólera si fuese cierto que el cólera se transmite por el aire? Me pueden hacer así con la mano, o sea, ¿cómo? Así. Exactamente. Bueno, bienvenidos a la estadística. Acá está Marcela, colega de la universidad, que es el director del departamento de matemática. Acá aprendieron el primer concepto de la estadística. Los datos se distribuirían uniformemente, ¿no? Tendrían la distribución uniforme. ¿Qué significa eso? Estarían, o sea, esto es fundamental, ¿no? Estarían más o menos revueltos en forma pareja, equidistribuidas por este rectángulo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Cierren los ojos, imagínenselo. Ahora quiero que se imaginen cómo sería el otro gráfico. ¿Y si fuese cierto que el cólera se transmite por el agua? Deberían seguir algún tipo de patrón que siga por dónde va el agua, por dónde sale el agua. ¿Está bien? O sea, a menos que haya una canilla cada 15 centímetros distribuida en todo el rectángulo, no sé qué distribución tendría, pero uniforme no sería. ¿Está bien? Entonces, tienen que cerrarse los ojos y imaginarse dos gráficos. ¿Está bien? Uno es cómo serían los datos si la hipótesis del aire es correcta, y otra es cómo serían los datos si la hipótesis del agua es correcta. ¿Estamos? Ahora, por favor, levantemos el telón. Acá tenés, este es el mapa de Snow, este es el mapa de Snow, el mismo que el anterior, me tomé el trabajo de poner uno arriba del otro. Esos cuadraditos negros que andan por ahí, resulta que son los casos donde está, los puntos donde se dan los casos de cólera. ¿Está bien? Y esto que está acá es una de las joyas de la visualización de datos. Es un gráfico que, como les voy a contar ahora, fue capaz de cambiar el curso de la historia. Para que lo vean un poquito más y juguemos un poco, venid al próximo. Este es el Google Map de Snow. O sea, alguien se tomó el trabajo, como este es un ejemplo histórico, los datos están disponibles. Si uno después tiene ganas de hacer cosas con esto, se mete en un sitio que yo le voy a decir y te baja los datos y hacer lo que quieras. Podés hacer el tuyo para ver si ganas el concurso de visualización de datos, ¿no? ¿Viste? Ahí tenés los datos. ¿Uniforme o no? ¿Qué opinan? No. ¿Y qué opinan que es ese puntito? Este que está acá. Bueno, que para cómo le pusieron una canilla, o sea que en definitiva si tiene cara de nube tiene que ser una nube, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí? Es la bomba de agua. Entonces fíjate justamente cómo, primero por eso quiero que vuelvan a los gráficos que se imaginaron, ¿no? El gráfico donde los puntos andan dispersos por todo el territorio del Soho, y el gráfico en donde, como me decían ustedes, los casos de cólera tienden a pelotonarse siguiendo la ruta del agua, ¿no? Entonces acá viene el final de la historia. Snow cuenta que, bueno, no con este, sino con el anterior, déjalo así, ¿no? No con este mapa plano. Vos sabés que un día yo estaba contando esto en una feria
y estaba contando, bueno, termino y vino un geógrafo y yo pensé que sacaba un revólver y me la daba y me decía que yo confundía mapa con plano. Y me recuerda esto que me decían antes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta, por ejemplo, que la cantante de Roxette no se llama Roxette, por ejemplo? Bueno, entonces yo me di cuenta a mis 50 y pico de años que mapa era una cosa y plano era otra, así que pido disculpas a la profesión, pero bueno. Bueno, pero en definitiva, yo por eso digo plano, mapa, después si quieren retarme, debería randomizar, decir la mitad de las veces mapa y la mitad plano, así también. Bueno, no importa. Cuenta Snow, dije, mira, yo agarré el mapa anterior, que es la versión histórica de este, fui a ver a las autoridades. La autoridad en esa época, ¿quién era? Barrial. El cura. ¿No? En esa época había que hablar con el cura y decir, hombre, dése cuenta de lo que está pasando. Por favor, póngale una tapa a la bomba. Y peor, no, perdón el desliz, muerto el perro se acabó la rabia. Resulta que un ejercicio inteligente, un maldito gráfico, un gráfico, plan, lo que sea, fue capaz de cambiar el derrotero de la historia. Hasta el año 1854, la principal causa de muerte, ¿qué era? ¿Cuál era? La pandemia. Venía una de estas, como la que vino hace poquito, y te llevaba puesto una enorme parte de la población. A partir de 1854, ¿cuál pasa a ser la principal causa de muerte? Las hambrunas. O sea que en definitiva, entre 400 comillas, le ganamos a la naturaleza en provocar nuestra propia autodestrucción. Todo por un maldito gráfico. ¿Qué es lo que hace todo el mundo que toma clase conmigo? Hace lo siguiente. Va y se saca una foto donde estaba la bomba de agua, ¿no? Yo en el año en 2019, un poquito antes de la pandemia, me acuerdo que aterricé en Heathrow al mediodía, fui a buscar mi Airbnb y lo primero que hice fue sacarme una foto en la bomba, que ahí está la bomba, atrás hay un bar oportunista, ¿no? El que se llama Jon Snow, ¿no? Es un derroche de imaginación. Es un pub inglés. En definitiva, ahí está la famosa bomba, ahí estoy yo, y todos mis alumnos que toman clase conmigo de estadística van a Londres, y yo tengo toda una colección de alumnos míos con la foto de la bomba, es un clásico, ¿no? Pero, comentario de qué iba a hacer. Jon Snow es una especie de San Martín de la ciencia, ¿no? Este orgullo que tenemos los argentinos de que San Martín liberó 3 países, ¿no? Y bueno, resulta que Jon Snow es reconocido como el padre fundador de 3 disciplinas científicas. 3. Una es la epidemiología. Cuando yo daba estas charlas, hace más de 4 años, yo tenía que contar qué es la epidemiología. Resulta que ahora no hace falta, pero es esa ciencia que tiene que ver con lidiar con esas cosas que tuvimos que lidiar. Pero en definitiva es una disciplina importantísima, y aunque cueste creerlo, es una de las disciplinas más exitosas de todos los tiempos, ¿no? La principal escuela de epidemiología del mundo, que está en la Universidad de California en Los Ángeles, se llama Jon Snow. ¿Bien? Es más, el sitio que tiene sobre Jon Snow en la Universidad de California es fantástico en términos de datos, historias, etcétera, etcétera. La epidemiología. La segunda es una disciplina fundamental que también reconoce en Jon Snow a su padre fundador, que es la salud pública. O sea, es la salud entendida no como una cosa que tiene que ver con las personas, sino que tiene que ver con las comunidades. Detrás de los argumentos tan obvios de por qué uno tiene que vacunarse está justamente el rol de la salud pública, ¿no? Y justamente es una disciplina que reconoce en Jon Snow a su padre fundador. Y después, perdón que lleve agua para mi costal, ¿no? Pero hay un campo de la estadística muy importante que se llama estadística espacial. Yo la primera vez que escuché hablar de estadística espacial dije, debe ser la estadística del cosmos, de los marcianos, ¿no? Y medio que sí, medio que no, pero la estadística espacial justamente es una parte de la estadística que estudia datos que se distribuyen en el espacio. No en el espacio sideral, también posiblemente, pero fíjense, por ejemplo, que el recorrido de un colectivo es un dato espacial. O sea, la lógica de Google Maps es un hijo directo de la estadística espacial. Y justamente los datos de Snow son datos espaciales. Justamente el argumento
que yo les conté tiene que ver con cómo los datos se distribuyen en el espacio, no en el espacio de viaje a las estrellas, sino en el SOHO. Entonces, en una rama de la estadística, cualquiera que tome una clase de estadística espacial le van a contar el ejemplo de Snow. O sea, se rasguña las piezas, vos crees, vamos a decirle, de la estadística espacial. Y también, insisto, si tomaste un curso de estadística espacial, Dios te libre y guarde, ¿no? Pero si lo tomaste y no viste el ejemplo de Snow, es como que fuiste al Caribe y no fuiste a la playa. O sea, es un hito de esto, ¿no? Pasá que como me olvidé cómo sigue esto, anda para atrás, gracias, después voy a mostrar esto. Comentario, insisto, es un maldito gráfico. A la larga lo que convence es el gráfico. El argumento ya estaba dando vueltas. Y esto es una característica esencial de hacer ciencia. A la larga, hacer ciencia es un ejercicio de convencer de una forma. A veces es un teorema, a veces es un relato, a veces es una tabla y a veces es un gráfico. Acá lo que pongo arriba de la mesa es la capacidad de convicción que tiene un maldito gráfico. Convicción de una cosa. Lo que es muy importante, y quiero volver sobre más o menos por donde yo empecé, es que Snow y sus ayudantes no salen al SOHO londinense a hacer un gráfico, ni a analizar datos ni a recolectarlos. Salen a armar un argumento. Cuando Snow sale a la calle y se saca el guardapolvo, él tiene en la cabeza los dos gráficos que yo le dije que se metan en la cabeza a ustedes. Él ya los ve los datos. Ve los datos frente a una conjetura, el código se transmite por el aire, y ve los datos contrafácticos que se le dicen de cómo serían los datos si el código se transmitiese por el aire. Lo único que hacen los datos es, de esas dos historias potenciales, le revelan cuál es la más plausible. Esta forma de pensar es el pan y la manteca de la estadística. ¿Quieres tomar un curso de estadística? Por favor, es terrible. Bueno, no lo digo, me espanta que la gente estudie estas cosas. Bueno, si quieren quedar bien en los cócteles, este es un razonamiento que se llama test de hipótesis. O sea, básicamente hay dos conjeturas, el código se transmite por el agua, el código se transmite por el aire. Me imagino cómo serían los mundos, si es cierta una conjetura, si es cierta la otra, y después me fijo que me dice la realidad. Es lo mismo que hace Diego en sus experimentos. La droga funciona, la droga no funciona, así funcionaría el mundo si la droga funciona, así funcionaría si no funciona, perdón la redundancia, y después me fijo que me dicen los datos del experimento si está correctamente implementado. La droga nunca funciona. No, la droga no funciona. Si te ofrecen drogas, di no, como decía Fleco y Male, exactamente. Fleco y Male not bad, mirá vos. Bueno, en definitiva, fíjense justamente que lo que hace el gráfico es posicionarse a favor de uno de los gráficos hipotéticos. ¿Bien? Ahora resulta que, ok, entonces tenemos que hacer grafiquitos, análisis de datos. No, hay una pregunta que el gráfico no puede responder. ¿Cuál es? ¿Por qué? El gráfico no puede responder por qué se transmite por el cólera, por qué se transmite por el agua. O sea, hay que hacer otra cosa. Hay que agarrar microscopio, hay que estudiar química, hay que estudiar física. ¿Bien? Ahora, una cosa no reemplaza a la otra. Fíjense que, por eso les decía que a la larga lo que guía lo que hizo Snow es un propósito. Yo no quiero la biología, si es que se tenía ese nombre, antes estaba mareada con dos preguntas. Yo necesito ver si se transmite por el agua o por el aire y entender por qué. Lo que hizo Snow fue partirlas. ¿Está bien? Voy a diseñar un argumento que me permite resolver un problema de política pública, que la gente no se muera, y eso nos deja en la puerta de otro problema científico que es importante, que es entender por qué, y eso vino después. Por una cosa no mató a la otra. Déjenme traer esto, yo qué sé, un poco menos de 200 años para adelante. Misma lógica, pero distinto problema. Estos son los problemas en los que yo trabajo, que son problemas de medición de la pobreza y la desigualdad. Lo que están viendo ahí abajo es un mapa de Ruanda. Ruanda es un país donde no hace falta argumentar sobre la urgencia de la incidencia de la pobreza. Ruanda no tiene la institucionalidad que tienen nuestros países, que se pueden dar, entre 800 comillas, el lujo de tener un sistema de encuestas desarrollado para medir si la pobreza sube o baja, si es más grande en Córdoba que en Buenos Aires. Entonces lo que hizo Josh Blumenstock, que es un investigador de la Universidad de California,
es aproximar el problema de la medición del bienestar y en consecuencia de la pobreza mirando la intensidad de uso de teléfonos celulares. Es un ejercicio muy interesante y francamente, ¿qué se puede hacer con esto? Se puede medir la pobreza, se puede comparar interregionalmente si está subiendo o si está bajando y también se puede ver su evolución en el tiempo. O sea que en definitiva, con este gráfico se pueden medir cuán grave es la pobreza, en términos relativos, dónde tiene que ir, si tiene que ir la ayuda, etcétera, etcétera. O sea que de vuelta es un gráfico que tiene un poder comunicativo que resuelve un problema cuya solución tradicional demanda muchísima más energía. Pasamos uno más. Y este es cerca de casa, ¿no? Este es un trabajo que hizo Germán Rosati, que es un colega que él es sociólogo, es un representante de esta nueva generación de sociólogos 2.0, ¿no? Porque hace muchas computacionales, muchas cosas computacionales. Lo que hacen ellos es trabajar con algoritmos que estudian imágenes satelitales para ver cómo se van moviendo las zonas de deforestación, de incendio, etcétera, etcétera. Y de vuelta es un gráfico que dice claramente dónde está el problema, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Así que bueno, no sé si hay otra cosa más, pero termino con una... Si tengo un minuto, termino con una anécdota. A la larga, lo que quiero contar es una historia que tiene que ver con los datos, las estadísticas, las visualizaciones, con un propósito. Lo que distingue la nube de... Lo que permite posicionarse con respecto a la nube de estoy viendo lo que tengo ganas de ver o estoy viendo un patrón que es relevante, es el propósito. Me encantaría leerles en voz alta un cuento de Borges, pero está tan lindo el día que leerles un cuento de Borges, me parece que van a asesinar. Pero Borges tiene un relato muy chiquitito que se llama Del rigor en la ciencia, ¿no? ¿Alguno lo conoce? Deberían leerlo, es re cortito. Más bien que relatar a Borges es como que lo lleva a ver tomar helado, ¿no? O sea, es cualquier cosa. Pero el relato más o menos funciona así. Lo que Borges cuenta en ese relatito chiquitito es el caso de unos cartógrafos de un imperio que le dice, bueno, ustedes tienen que construir un mapa, y los cartógrafos empiezan a construir un mapa cada vez más, si se quiere, perdón la mala palabra borgiana, preciso, al punto tal que en un momento terminan haciendo un mapa del imperio que es tan grande como el imperio, ¿no? Perdón el vocablo antiborgiano, es un mapa a escala del 1 al 1, y Borges termina diciendo que eventualmente los cartógrafos fueron despedidos, el mapa fue despedazado de una manera mucho más poética, que yo la cuento, y dice una frase crucial, que es que el mapa, estos esfuerzos desmesurados, fueron descartados por inútiles. Entonces la palabra clave ahí es inútil. Todo lo que hacemos con los datos, con las estadísticas, tiene derecho a ser bueno y malo. La estadística no es una disciplina de bueno o malo, es una disciplina de útil o inútil. Pero en definitiva, la única forma de no dejarse guiar por lo que las nubes tienen ganas de decirle, o perderse la posibilidad de encontrar patrones interesantes, es enfrentar a los datos con un propósito, tal como lo hizo John Snow. A la larga, John Snow no fue a analizar datos, no fue a construir un mapa, sino que lo que quiso hacer él es parar una epidemia de cólera. Bueno, muchas gracias.